Muy bien, chicos. En este video vamos a hablar en relación a lo que es el cuello. O sea, el cuello es la parte del cuerpo que se localiza entre la cabeza y el tronco. El cuello representa una zona de transición o una vía de comunicación donde pasan estructuras que vienen desde la cabeza y van al tronco, o que vienen del cuello y que van a otro lugar como es el miembro superior. O sea, lo que quiere decir que el cuello es una estructura que comunica una parte del cuerpo con otra, ¿verdad? Ahora, en el cuello nosotros poseemos una parte de la columna vertebral que corresponde a las vértebras cervicales. Nosotros tenemos en la columna vertebral aproximadamente 33 vértebras, las cuales se van a nombrar dependiendo de la región en la que se localice. Ejemplo, en el cuello nosotros tenemos aproximadamente 7 vértebras cervicales, tenemos 12 vértebras que son torácicas, tenemos 5 vértebras que son lumbares, tenemos 5 vértebras coxígeas y tenemos el coxis o el hueso de la cola, que posee el número de 3 a 5 vértebras coxígeas. Nos vamos a quedar un número de 4. O sea, si hacemos la suma de 7, 12, 5 y 5 más 4, nos darían 33 vértebras para la columna vertebral. Para esta anatomía nosotros vamos a estudiar las vértebras de la región cervical. Ahora, debemos de hacer una breve reseña en relación a la anatomía de una vértebra. O sea, toda vértebra en el cuerpo, o sea, la columna vertebral poseerá un cuerpo, poseerá un arco vertebral, el cual está formado por pedículos, que son unas proyecciones óseas que salen del cuerpo, y tiene láminas. Las láminas se unen hacia atrás y forman lo que es la apófisis espinosa. O sea, esta estructura que se ve acá. Ahora, toda vértebra, aparte de poseer un cuerpo y de poseer un arco vertebral, poseerá 7 apófisis. Ahora, ¿cuál es apófisis? Poseerá apófisis transversas, poseerá 2 apófisis transversas, una apófisis espinosa y 4 apófisis articulares, 2 superiores y 2 que son inferiores. Ahora, nosotros las que vamos a estudiar son las vértebras de la región cervical. Las vértebras de la región cervical tienen características que las diferencian de vértebras de otra región. Ahora, estas vértebras se van a dividir en vértebras que son típicas y vértebras que son atípicas, chicos. Si ustedes se fijan acá, una vértebra cervical típica, que será la que vamos a estudiar, que son de la tercera a la sexta, poseerán características como son un cuerpo vertebral, que es este que está acá, poseerán apófisis transversa como toda vértebra del cuerpo. Ahora, las apófisis transversas de las vértebras cervicales tienen una característica que las diferencian de otra región del cuerpo. Las apófisis transversas de las vértebras cervicales poseen agujeros transversos. Estos agujeros son para el paso de unas arterias que se ven en esta imagen, que son las arterias vertebrales. Si ustedes se fijan, las arterias vertebrales van ascendiendo por las apófisis transversas de las vértebras cervicales, exceptuando la vértebra C7, porque el agujero de la vértebra C7 es muy pequeñito. Ahora, si volvemos a sacar y seguimos analizando las características de una vértebra cervical típica, vamos a ver que aparte de que las vértebras poseen en sus apófisis transversos agujeros transversos, también toda vértebra de la región cervical poseerá un pedículo que es pequeñito acá, poseerán láminas igual que las vértebras de otra región del cuerpo y apófisis espinosa. Ahora, las apófisis espinosas de las vértebras cervicales tienen una característica, y es que son bífidas. Si ustedes se fijan acá, la apófisis espinosa de las vértebras cervicales son bífidas. Recuerden ese detalle. Ahora, tienen carillas articulares o apófisis articulares, si ustedes se fijan acá, que son 2 superiores y 2 inferiores. Estas serían las características de unas vértebras cervicales típicas. Ahora, si nosotros vamos y analizamos las vértebras cervicales atípicas, que son C1 o la vértebra atlas, tenemos acá también otra atípica, que es la vértebra C2, que tiene nombre propio, que es el axis. Si visualizan, la vértebra C1 no posee cuerpo. Esa es una de las características que la hace atípica, sino que en vez de tener cuerpo, lo que posee son un arco
que es posterior y un arco que es anterior. Ahora, esta vértebra no posee cuerpo, recuerden ese detalle, ni apófisis espinosa. Ahora, ¿qué si tiene esta vértebra? La vértebra cervical, o sea la C1 atlas, se articula con el diente del axis y forma una articulación a este nivel que se llama articulación atlantoaxial media, que es una articulación de tipo sinovial trocoide. Recuerden que habíamos mencionado que existen 6 tipos de articulaciones sinoviales. Una de las articulaciones sinoviales que vemos acá es la articulación atlantoaxial media, que es de tipo trocoide. Ahora, aquí vemos carillas articulares que son para que la vértebra C1 se articule con los cóndilos del hueso occipital. Esta articulación también es de tipo sinovial condilia. Ahora, si nos vamos a la vértebra C2, visualizaremos que ella se parece más a una vértebra típica. Lo único que la hace atípica es este diente que está acá, que como correlación clínica deben de saber que el diente del axis es la estructura anatómica que se fractura en caso de que un paciente tenga una lesión. Ahora, ¿qué tipo de lesión? Los pacientes que se ahorcan, o sea, que se ahorcan, se les fractura este diente, y este diente lo que es el responsable de que los pacientes mueran. Cuando este diente se muere, comprime la médula, el paciente muere de un paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿cuál otra vértebra nos faltaría de las que son atípicas? Nosotros acá tenemos a la vértebra C7 prominente. Si ustedes se fijan, la vértebra C7 prominente ya es una vértebra que tiene una apófisis espinosa que es más grande que las de las vértebras de la región cervical. Aparte de la apófisis espinosa, ya no es bífida, sino que se va pareciendo más a las vértebras de la región torácica. Recuerden eso. Esto es importante. Ahora, si nosotros vemos en esta visión, podrán ver las articulaciones. Si ustedes se fijan, aquí tenemos a C1, tenemos la vértebra C2, C3. Ahora, ¿qué detalle se ve importante acá? Entre un cuerpo vertebral y otro, nosotros tenemos un disco que se llama disco intervertebral, que es un disco que posee características. Ahora, ¿cuál es característica? Este disco tiene una parte periférica que es una parte que es un anillo periférico, que es el anillo fibroso, y tiene en su porción central algo que es el núcleo pulposo, que está formado por glucosaminoglucanos y por cartílago. Miren acá, aquí tenemos el anillo fibroso en la periferia y tenemos en el centro el núcleo pulposo. Con el paso del tiempo, el agua del núcleo pulposo se va disminuyendo y se va fibrosando aún más. Importante, tenemos la correlación clínica de las hernias discales. Un paciente que se le fractura el anillo fibroso protruye el núcleo pulposo y comprime al nervio que iba saliendo por este agujerito que iba acá. Ahora, si nosotros volvemos otra vez acá, seguimos visualizando ciertas cosas, ciertas estructuras. O sea, podemos seguir visualizando la parte ósea del cuello. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Vamos a ir a la parte muscular, chicos. En el cuello nosotros tenemos dos músculos grandes que nos sirven para hacer una división del cuello en base a músculos. En el cuello nosotros tenemos 7 planos musculares. Ahora, nosotros no estudiaremos todos estos planos musculares, sino que simplemente nos limitaremos a algunos. Ahora, nosotros tenemos que conocer este gran músculo que viene acá de la apófisis mastoide y se inserta en el esternón y en la clavícula, o sea que es el externo que se inserta en el esternón cleido, en la clavícula y en la apófisis mastoide, el esternocleidomastoideo. Este es un gran músculo que a nosotros nos sirve para realizar varias funciones en el cuello. O sea, número uno, él nos sirve para hacer una división en el cuello en dos grandes triángulos, en un triángulo que es un triángulo anterior, si ustedes se fijan, que está limitado entre el borde inferior de la mandíbula, el borde anterior del esternocleidomastoideo. O sea, visualicen bien acá, borde anterior del esternocleidomastoideo, acá el manubrio del esternón, otra vez borde anterior, borde inferior de la clavícula. Acá nosotros tenemos al esternocleidomastoideo, o sea, el triángulo cervical anterior. Ahora, otro músculo que nos sirve para contribuir a seguir dividiendo el cuello en el otro triángulo importante es este músculo que se ve acá, que es el músculo trapecio.
El trapecio, aunque es un músculo que tiene inserción en diferentes partes del cuerpo, que participa tanto en los movimientos de la extremidad superior, también él participa acá en el cuello, entre el borde anterior del trapecio, la clavícula y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Si ustedes se fijan, tenemos acá un triángulo que es el triángulo posterior. O sea, acá nosotros tenemos numerosas estructuras anatómicas, chicos. Si nosotros cogemos este triángulo, cuando lo vamos a estudiar en detalle en un ratito, vamos a ver que aquí se localizan numerosas estructuras. Ahora, antes de proseguir, tenemos que seguir hablando de este músculo que es que es bien grande, ¿verdad? Es el músculo esternocleidomastoideo. De él hay que saber varias cosas, chicos. Número uno, el esternocleidomastoideo es inervado de forma motora por el nervio accesorio. El accesorio es un nervio que sale del cráneo, es un par craneal que sale del cráneo por el agujero yugular, recuerden, acompañado de los pares craneales que son el 9 y el 10, glosofaringeo y vago. Ahora, el trapecio es un músculo importante en el sentido que, si ustedes se fijan, él protege acá al paquete vasculonervioso del cuello. El paquete vasculonervioso del cuello es importantísimo, o sea, una de las funciones más importantes del esternocleidomastoideo es que protege el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Qué otra cosa hay que saber? Cuando el esternocleidomastoideo se contrae de forma unilateral, inclina la cabeza hacia el mismo lado. O sea, es decir, produce una flexión de la cabeza, del cuello, perdón, una flexión lateral del cuello. Muy diferente a cuando el esternocleidomastoideo se contrae de forma bilateral. En este caso, lo que hace es que él extiende el cuello en la articulación atlantoaxial, o sea, él aproxima el mentón hacia el manubrio del esternón, etcétera. ¿Qué otra cosa? El esternocleidomastoideo, cuando se contrae el de un lado, contribuye a que se rote la cabeza hacia el lado contrario. Eso es importante para entender la lesión, ya que un paciente que tenga lesión de, del nervio accesorio tendrá problemas para girar la cabeza hacia el lado sano, o sea, el lado contrario de la lesión. El accesorio, aparte de inervar a este músculo que vemos acá, que es el esternocleidomastoideo, también inerva a este otro músculo que es el trapecio. Tienen que tener eso pendiente, chicos. Ahora, para un estudio más detallado del cuello, nosotros hacemos una división de subtriángulos, dividiendo acá el triángulo anterior en 4 subtriángulos principales y el triángulo posterior en 2 triángulos principales. Para esa división nosotros hacemos uso de unos musculillos que tenemos acá. Aquí tenemos el hueso hioides. Importante del hueso hioide, que deben de conocer que ese hueso no se articula con ningún otro hueso en el cuerpo, sino que él es suspendido por un conjunto de músculos. Ahora, ¿cuáles músculos? Son los llamados músculos supra e infrahioideos. Esos músculos, los supra, están por encima del hueso hioides, mientras que los infra están por debajo del hueso hioide, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Para conocer esos músculos, yo recuerdo cuando estaba al inicio de mi formación de la anatomía, yo investigué varias mnemotecnias. De ello hay una que se llama, para aprenderse los músculos suprahioideos, que se llama diga estilo mi general. De ahí que uno saca al músculo que es el digástrico, saca uno que se llama estiloioideo, saca uno que es el miloioideo y uno que no se ve en esta visión, que es el genioioideo. Ahora vamos a quedarnos con los suprahioideos para estudiarlo un poco a detalle. Acá tenemos el músculo que es digástrico porque posee dos vientres musculares. Tenemos este que está acá, que es el vientre anterior del digástrico, que va desde el hueso hioide hasta la fosa del digástrico, que está en la cara interna del cuerpo de la mandíbula. Ese es el vientre anterior del digástrico. Acá tenemos el vientre posterior, que va hasta la escotadura digástrica, que está por dentro de la apófisis mastoide. Ahora, el vientre anterior del digástrico es inervado por el nervio B3 del trigémino. El vientre posterior por el facial, porque la inserción queda cerca del agujero estilomastoideo. ¿Qué otra cosa importante, chicos? Miren, acá para
para la parte de los triángulos es de suma importancia que ustedes conozcan el contenido de cada triángulo, de cada uno de los subtriángulos. Acá entre ambos vientres anteriores del digástrico nosotros tenemos un triángulo que es el triángulo llamado submentoniano. El triángulo submentoniano posee nódulos linfáticos submentonianos y unas pequeñas venas que van a formar una vena que es la vena yugular anterior, que si ustedes se fijan acá, miren, acá tenemos las venulas que salen del triángulo submentoniano que van a formar las venas yugulares anteriores. Las venas yugulares anteriores son unas venas que van descendiendo superficiales en el cuello, la cual termina desembocando en una que se ve acá, que en esta imagen está seccionada, si uno la ve desde ese lado, pero que aquí se ve completa, que es la vena yugular externa. O sea, la vena yugular anterior en la mayor parte de los casos desemboca en la vena yugular externa, recuerden eso. Ahora, la vena yugular externa, si la vemos acá, que va descendiendo también superficial en el cuello, es una vena que está formada por una comunicación que viene de la división posterior de la vena retromandibular y de otra que es la vena auricular posterior. La vena yugular externa entonces va descendiendo en el cuello y en la mayor parte de los casos desemboca en la vena subclavia, que acá se ve claramente, si ustedes se fijan acá en la base del cuello, o sea, la vena subclavia. Ahora, la vena subclavia se une a la vena yugular y forma el tronco brachiocefálico venoso. Ambos troncos brachiocefálicos forman la llamada vena cava superior, que recoge toda la sangre venosa proveniente de cabeza y cuello y de los miembros superiores y la lleva al lado derecho del corazón. Ahora, si nosotros volvemos acá otra vez a la imagen donde se ven los numerosos subtriángulos, vamos a visualizar que acá nosotros vamos a tener este triangulito que se ve acá, que es el triángulo submentoniano o el triángulo submandibular. El triángulo submentoniano está limitado entre ambos vientres del digástrico, posee un suelo que está formado por el músculo miloioideo, el cual es inervado por la rama B3 del trigémino, que da un nerviocito que se llama nervio del miloioideo, que va para ese músculo. Uno que está por detrás, que es el músculo hiogloso, y otro que no se ve en esa imagen, que es el constrictor medio de la faringe. Esos son los músculos que forman el suelo de dicho triángulo. Ahora, ¿cuál es el contenido del triángulo submandibular? Nosotros vamos a tener la glándula submandibular, que casi ocupa dicho triángulo. Tendremos nódulos linfáticos submandibulares, el nervio hipogloso y el nervio miloioideo. Y algunas veces, o sea, y también tendremos porciones de la arteria y la vena facial que van pasando por ahí. Ahora, uno de los triángulos más importantes que nosotros tenemos acá es el triángulo carotidio, que deben de conocerlo. El triángulo carotidio está entre el borde anterior del esternocleidomastoideo, un músculo que se llama omoioideo, su vientre superior, y el vientre posterior del digástrico. Ahí nosotros tendríamos delimitado el triángulo submentoniano. Ahora, ¿qué pasa, chicos? El triángulo submentoniano, no, disculpen, el triángulo carotidio. En el interior del triángulo carotidio, nosotros vamos a tener acá lo que es el llamado paquete vasculonervioso del cuello, el cual estará formado por la arteria carótida común, que es la estructura más interna, la vena yugular interna y por detrás, que no se visualiza ahí, el nervio vago, haciéndole la salvedad que la carótida común en este mismo triángulo es que se divide en sus dos ramas, que son la carótida externa y la carótida interna. Ahora, por debajo del músculo, o sea, del músculo acá, si ustedes visualizan que es por debajo del músculo, el vientre superior del omoioideo y por delante ya del esternocleidomastoideo, y nosotros tendremos el triángulo muscular. En el triángulo muscular nosotros vamos a tener, o sea, músculos de los infraioideos, que son el esternoioideo, el esternotiroideo, el tiroioideo y el esternoioideo. Disculpen, el homoioideo. O sea, esos músculos y numerosas estructuras importantes como son la glándula tiroides, que la estudiaremos en un video posterior,
glándula tiroides, laringe, tráquea, que se visualizan claramente acá en la imagen, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros tendremos acá en el triángulo posterior que habíamos mencionado, que estaba limitado entre el borde posterior del esternocleidomastoide, borde superior de la clavícula y borde anterior del esternocleido, el triángulo posterior, que sería la región cervical lateral. El triángulo posterior está dividido por el vientre inferior del músculo homoioideo en dos grandes subtriángulos. En uno que es el triángulo occipital, que se denomina así triángulo occipital porque en el vértice de dicho triángulo nosotros vamos a tener, o sea, miren acá en una visión lateral, este sería ya el triángulo occipital, porque acá en el vértice del triángulo, aquí nosotros tendríamos la arteria occipital, o sea, acá, que va pasando por ahí. Vamos a tener uno de los pares craneales, que es el nervio accesorio, que va descendiendo por ahí. Vamos a tener acá, miren que se ve claramente esta estructura nerviosa que son los troncos del plexo braquial. Eso es importante, chicos. El plexo braquial, aunque no lo estudiemos ahora, de ahí que van a salir la mayor parte, o sea, no la mayor parte, sino todos los nervios que se van a dirigir al miembro superior. Por lo tanto, ante una lesión ahí en la región cervical del cuello, o sea, la región lateral, en el triángulo occipital, el paciente podría tener dificultad luego para poder movilizar la extremidad superior. Eso es un problema, o sea, deben de conocer el contenido de ese triángulo. Acá vamos a tener un triángulo más pequeñito que está entre el homoioideo, la clavícula y el esternocleido, que es el triángulo homoclavicular o el triángulo subclavio. En este triángulo nosotros vamos a tener la arteria subclavia, específicamente la tercera porción. Vamos a tener parte de la vena en ocasiones, arterias como son la supraescapular, que la habíamos mencionado, y nódulos linfáticos supraclaviculares. O sea, como ya yo les he mostrado acá, es de suma importancia que ustedes conozcan el contenido de cada triángulo, los límites, porque ante una lesión en algunos de esos triángulos el paciente puede manifestar lesiones graves. O sea, si un paciente tiene una lesión en el triángulo carotidio, ustedes saben que el paciente puede presentar complicaciones que pueden comprometer su vida. Acá nosotros tenemos un gran músculo, por suerte, que protege ese paquete de lesiones, aunque es posible de ser lesionado. Paciente que tenga una lesión en el triángulo occipital, o sea que bien profunda, una herida punzante, punzo penetrante, el paciente puede tener compromiso de estructuras como son los troncos del plexo braquial, el nervio accesorio que lo mencionamos, ramas del plexo cervical, que son los nervios que van a inervar la mayor parte de los músculos infraioideos, y unos que se llaman prevertebrales, que se visualizan acá en esta imagen, que son músculos que están por delante de la columna vertebral. Nada, espero que este video les sirva de algo. Es un resumen muy importante, o sea, que contiene lo elemental que deben de saber en relación a estos triángulos.